Las escrituras nos dan responsabilidades a cada uno de nosotros ante Dios y también entre nosotros. Y todas estas cosas van a beneficiar a la comunidad de la iglesia como a cada uno de nosotros en lo personal y van a impactar a nuestro mundo. Amén. Gloria a Dios. Vamos al libro de Hechos en esta mañana. Vaya al libro de Hechos, usted bien lo sabe, nosotros sabemos, ¿verdad? En el capítulo 2 del libro de Hechos siempre encontramos nosotros, ¿verdad? Un modelo de cómo debe ser la iglesia, y no es algo nuevo que le estoy compartiendo en esta mañana, pero espero que usted lo reciba y que haga en su corazón lo que debe hacer en este día, en el año 2024. Yo soy una persona que me encanta leer, leo, ¿verdad? Muchas diferentes cosas, libros son algo que me gusta bastante a mí leer. Una de las cosas que sucede conmigo a veces es que agarro en una temporada de mi vida, agarro, ¿verdad? Un libro, lo leo y luego pasan, ¿verdad? A lo mejor meses, años, aún, ¿verdad? Décadas después, y al recojo ese mismo libro, comienzo a leerlo y como que nunca lo había leído. Y me encuentro nuevas cosas ahí y digo, wow, pero ¿sabe lo que ha cambiado? No las palabras que están en ese libro, lo que ha cambiado es la etapa en la cual yo me encuentro. Así es la palabra del Señor, muchas veces es viva, es eficaz, y sobre todas las cosas, ¿verdad? En nosotros, la Biblia no cambia, Dios no cambia, nosotros somos los que vamos madurando, evolviendo y cambiando, y nosotros somos los que entramos en diferentes etapas de nuestra vida. Cuando nosotros leemos una escritura y de repente es como un aire fresco, ¿verdad? Para nosotros es que tú eres diferente, y así debe ser, continuamente nosotros madurando, continuamente creciendo, continuamente nosotros evolviendo. ¿Por qué? Porque la iglesia de Cristo es un organismo que está vivo, ¿verdad? Que siempre está funcionando y cambiando, adaptando, ¿verdad? A lo que se está llevando a cabo en nuestro mundo, en nuestro tiempo. Este es el plan de Dios, esta es la voluntad de Dios. Lo que pasa es que muchas veces personas dicen, no, así lo hemos hecho toda la vida, no hay que cambiar si está funcionando, pero la realidad es que eso es solamente una agenda o una organización, cuando nosotros debemos de cambiar la forma que nosotros vemos nuestra iglesia y decir, esta iglesia es un organismo que continuamente está adaptando y cambiando a lo que está sucediendo en el tiempo, en lo que está pasando a nuestro alrededor, aún en nuestras vidas. Y cuando lo vemos de esta manera, nosotros estamos en una posición para recibir los cambios, ¿verdad? Y de temporada, y lo que Dios también está haciendo en nuestras vidas. And it's important, es importante. Al leer nosotros, al leer nosotros el libro de Hechos capítulo 2 en esta mañana, yo quiero que usted llegue al verso 41. Y vamos nosotros, voy a leer solamente unos cuantos versos que voy a compartir con usted en esta mañana, algo corto, ¿verdad? Pero nosotros, ¿verdad? Vemos que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo nos dice la palabra del Señor. Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados, y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Padre, te damos gracias por tu palabra, que es viva, tu palabra que es eficaz, tu palabra la cual es suficiente. Y te pido en esta mañana, Señor, que tú me des a mí una fresca unción. Señor, te pido que yo pueda articular la palabra correctamente para que tu pueblo pueda recibir lo que compartimos en esta mañana. Espíritu Santo, ven. Amén. En esta mañana, mientras nosotros leemos esos versos, ¿verdad?, que hemos leído muchas veces, sobre todo, sabemos que el contexto de ello es que se había levantado Pedro y había dado un mensaje poderoso al pueblo del Señor. Comienza a ver él, ¿verdad?, lo que le toma a usted unos cuantos minutos para leer. En toda realidad, ¿verdad?, cuando nosotros nos trasladamos a ese contexto, a ese lugar donde él estaba predicando esta palabra con fervencia, ¿verdad?, él estaba predicándola fervientemente, compartiendo lo que estaba en su corazón al compartir.
y el Espíritu Santo presente haciendo, ¿verdad?, el cambio y tocando los corazones de las personas que estaban en ese lugar. Él les dice que ellos, ¿verdad?, pueden ser salvos, y muchos de ellos recibieron ese mensaje. Y al recibir el mensaje nos dice la palabra del Señor que ellos entonces fueron bautizados y que se unen, ¿verdad?, un gran número de personas a la iglesia. Esto nos habla a nosotros, ¿verdad? Cuando nosotros comenzamos a ver lo que se está llevando a cabo, vemos algo muy importante y especial llevándose a cabo. ¿Qué es? Nosotros vemos que sobre todas las cosas se están uniendo personas a la iglesia, están viniendo. ¿Qué mejor quiere, verdad, cada iglesia? Que nosotros seamos personas que los asientos, ¿verdad?, estén llenos, que estén llenos de personas que quieran y estén ansiosos por buscar y conocer más de las cosas del Señor. Y a veces nosotros como iglesia, ¿verdad?, pensamos que eso es lo único. Debemos nosotros hacer todo lo posible por llenar la iglesia. Y la semana pasada les decía, esto no es que nosotros solamente llenemos estas 4 paredes con muchas personas y que esté bien repleto de gente, sino que nosotros salgamos, ¿verdad?, al mundo y seamos la iglesia de Cristo para allá, para el mundo, ¿verdad? Amén. Que esa sea nuestra zona de misión sobre todas las cosas. Aleluya. Pero también hay algo importante llevándose a cabo dentro de la iglesia. No queremos nosotros descontar eso tampoco. No dejamos nosotros de congregarnos, nos dice la palabra del Señor, como algunos tienen por costumbre, nos dice el apóstol, ¿verdad? Sobre todas las cosas, porque nosotros podemos irnos mucho a un lado o mucho al otro. Podemos nosotros pensar, pues la iglesia es simplemente un lugar donde cada uno de nosotros vamos y nos unimos cada semana y hacemos, ¿verdad?, una hora y media, 2 horas, ¿verdad?, de alabar al Señor, de recibir la palabra. Pero sobre todas las cosas, la comunidad de que Dios está hablando al pueblo, ¿verdad? Y el modelo que Él hizo era de que nosotros viviéramos en comunión los unos con los otros. Entonces la razón que nosotros debemos de vivir de esa manera es que así vamos nosotros también ser testimonio para el mundo. Y ellos van a decir, yo quiero ser parte de donde te aceptan, de donde te aman, de donde hacen vida juntos. Aleluya. Yo le digo eso a nuestra iglesia todo el tiempo. Le digo, we want to be a community of believers, of gatherers, where we come together and we do life together. Vivimos la vida juntos. No que yo solamente te vea una vez por semana, pero que me ocupe en cómo estás, en qué está pasando en tu vida, en cómo podemos nosotros orar, que nos sentemos alrededor de la mesa, lo cual nosotros vamos a ver descrito aquí en la palabra del Señor. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice la palabra? Pues dice aquí, se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles. Nos da a entender sobre todas las cosas, ¿verdad? Aquí Lucas, el escritor de Hechos, nos describe a nosotros una era, ¿verdad?, donde la iglesia estaba siendo formada conforme, ¿verdad?, el corazón del Señor, y sobre todo estaban reuniéndose y ellos estaban compartiendo la palabra del Señor. Se perseveraban allí en la doctrina de los apóstoles. Sabemos nosotros que no había, ¿verdad?, una Biblia así como la que nosotros cargamos en esta mañana. Ellos siendo las personas que estaban recibiendo esta palabra, estaban recibiendo de la enseñanza de los apóstoles, lo cual ellos habían visto, lo cual ellos habían tenido, ¿verdad?, la experiencia de vivirla, y sobre todo el conocimiento que ellos tenían de la ley del Señor. Y ellos estaban articulando la palabra, estaban hablando de estas cosas, de lo que había hecho, ¿verdad?, Dios en la vida de ellos. As we see in the very beginning of this scripture, it begins to tell us that they were coming together and they were receiving the word of the apostles. They were receiving the word of the apostles and the doctrine that they were preaching to them. But they didn't have a Bible the way you and I have a Bible today. But what they had was word that they had lived. They had their lived experiences. They had knowledge of what they had seen, of what they had experienced, of what they had learned in the Torah. They had all of that and compiled together. That had became the word that they were given to people, and people were being saved and were joining the church on a daily. La gente estaba siendo salva. ¿Por qué? Porque lo que compartimos nosotros la semana pasada, que tiene que ser lo que nuestro conocimiento y nuestra experiencia junto para que nosotros podamos tener entendimiento y sabiduría. Entonces lo que ellos estaban dando, los apóstoles estaban dando palabra que ellos habían vivido. Ellos habían estado con la palabra misma de Dios. Ellos habían estado con Dios mismo en la forma de Jesús.
Y la experiencia que tú tengas en tu vida. Por esa razón nosotros decimos, no puede ser solamente la fe de nuestros padres, tienen que ser algo de nosotros mismos. Tenemos nosotros que tener la experiencia. Papás, para nuestros hijos tiene que ser la misma cosa. Tenemos nosotros que buscar que ellos tengan, ¿verdad?, su experiencia con el Señor. No puede ser solamente lo que yo te digo y lo haces conforme yo lo hago. No, nosotros podemos modelar para ellos, pero tenemos que darles la palabra del Señor. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Nosotros ahora, privilegiados que somos, podemos meternos cabeza primero en la palabra del Señor. Gloria a Dios. Meternos ahí. Comer de ese lugar. Recibir y que haga impacto en nuestra vida primero. En este tiempo y época en el cual nosotros vivimos, todo mundo, y nosotros los predicadores podemos hacer lo mismo. Podemos nosotros buscar y escudriñar la palabra solamente para ver qué vamos a compartir con los demás. Y sabes que es importante nosotros comer para nosotros primero. En orden para que nosotros seamos efectivos y que podamos ser personas, ¿verdad?, que dan la palabra del Señor a otros en una forma efectiva, tenemos nosotros que probarlo y ver que Dios es bueno. Y que esto es lo que significa para mí. ¿Por qué? Porque no es solamente conocimiento, pero experiencia vivida, que va a hacer la diferencia en la vida de los demás. Sobre todas las cosas nosotros vemos primeramente qué es lo que ellos estaban haciendo, firmes en la enseñanza de los apóstoles. Pero luego que nosotros vemos, nosotros sobre todo, ¿verdad? Yo quiero que ustedes sepan que la transformación comienza con la mente. A veces nosotros pensamos, ¿verdad? Si solamente lo traigo y tiene un encuentro y una experiencia con el Señor, va a cambiar todas las cosas. No, la transformación comienza aquí. Y tiene que hacer, ¿verdad?, esa jornada de aquí a acá a nuestro corazón. Pero sobre todas las cosas, cuando nosotros hablamos, ¿verdad?, de nuestro corazón y como lo relata la palabra del Señor, no habla acerca de nuestro corazón que late de nuestro cuerpo, ¿verdad? Habla de nuestra esencia, de quiénes somos nosotros. Eso comienza aquí en nuestra mente. Nosotros tenemos que buscar que el Señor transforme nuestra mente a lo diario. ¿Y cómo es posible que Dios va a transformarnos a nosotros cuando nosotros lo conocemos a Él tal y como es, como fue escrito en la palabra del Señor? Entonces nosotros recibiendo, ¿verdad?, eso para nuestra vida. Además también lo que sucedía, que nos dice la palabra del Señor, dice en la comunión, en el partimiento de el pan. Una de las áreas muy importantes de nosotros reconocer, ¿verdad?, antes de que nosotros nos vayamos muy, muy lejos en todas las cosas, la palabra del Señor, si va bien rápido al libro de Efesios, el capítulo 4, el verso 11 al verso 15. Nosotros sabemos una cosa muy importante. Nos dice que Él mismo, y Él siendo, ¿verdad?, Jesucristo, Él mismo siendo nuestro Señor Jesucristo, dice, Él mismo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta, que se conforme a la plena estatura de Cristo. En otras palabras, el Señor, ¿verdad?, en nuestra iglesia no nos dejó a nosotros a que nosotros lo hiciéramos por nuestra propia cuenta, o nos dijo, ahí está el modelo de lo que yo quiero, ahora ustedes figúrenle a ver cómo le pueden hacer. No, a cada uno de nosotros el Señor nos ha capacitado con algo esencial e importante para operar dentro de la iglesia. ¿Sabías tú que estas cosas, verdad, a lo cual nosotros acabamos de leer, estas cosas son dones que el Señor le ha dado, llamados que el Señor le ha dado a la iglesia para utilizar dentro de la iglesia? En nuestra iglesia Él nos ha, ¿verdad?, puesto apóstoles, profetas, evangelistas, maestros y pastores. Y nosotros sobre todas las cosas pensamos que es, bueno, el pastor tal y tal o la persona tal y tal, y la realidad es que estos son simplemente sobrenombres que nosotros los hombres damos a los demás. El llamado proviene de Dios. El llamado Dios lo da. Entonces yo no te lo puedo quitar. Yo no te lo di, no te lo puedo quitar. El llamado Dios lo pone en tu vida.
Entonces nosotros tenemos, ¿verdad?, en estos días que buscar, Señor, ¿cuál es ese llamado que tú has puesto en mí? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Porque yo sé que cada uno de nosotros hemos sido capacitados con un don, con un talento para poder operar dentro de la iglesia. ¿Para qué? Para que nosotros podamos conocer la palabra, podamos tener experiencia, podamos madurar en las cosas del Señor, podamos predicarle al mundo, evangelizar al mundo y pueden ser añadidos a la iglesia para que ellos también sean personas que crecen y conocen más de las cosas del Señor. Ese es el proceso, simple y sencillo. Pero a veces nosotros, ¿verdad?, pensamos que es más complicado o lo hacemos más complicado que eso. Pero la realidad es que nosotros sabemos que como viene este llamado del Señor y nadie nos lo quita, sin embargo, no fue para nosotros solamente para utilizarlo allá, sino que deben estar estos dones operando presentemente dentro de nuestra comunidad de creyentes, o es decir, nuestra iglesia. Y nosotros queremos reconocer cómo Dios lo ha capacitado a usted. ¿Por qué? Porque no hubiera una razón que el Señor hubiera dicho que estas cosas iban a suceder dentro de la iglesia si no deben estar operando dentro de la iglesia. So it's important. Es importante. ¿Para qué? Para que se añaden los que se vayan a añadir a la iglesia, porque nosotros estamos haciendo lo que Dios nos ha enviado a hacer. Capacitarnos, conocer de la palabra del Señor, dejar que el Espíritu Santo se mueva y obre nuestra vida y pedirle al Señor que Él sea el que muestre a nosotros cuál es la capacitación que Él nos ha dado a nosotros. Y sobre todas las cosas, manteniéndonos firmes en la enseñanza y en la comunión. Así, por ejemplo, nosotros vamos a poder testificar al mundo, ser ejemplo para el mundo. Pero lo que hemos visto nosotros llevándose a cabo mucho, ¿verdad?, en estos últimos días, es que ha llegado, ¿verdad?, un mover que aparentaba, ¿verdad?, que para nosotros era algo bien súper espectacular. Las iglesias mega, ¿verdad?, donde hay una producción tremendísima, donde vas por 1 hora y media, ¿verdad?, y estás en ese lugar. No hay comunión. Hay simplemente un tiempo donde tú vas, te sientas, recibes, estás allí unos 90 minutos, luego te vas y luego eso ya, ¿verdad?, tachas, eso lo hiciste para la semana. A lo mejor aquí en este contexto, en el liberal Kansas, no hay tantas iglesias mega, pero déjame decirte que hay muchas actitudes mega, ¿verdad? Y la realidad es que eso no es el modelo que Dios puso para nosotros. La iglesia en Hechos 2 nos hablaba acerca de una comunión. Una hermana, ¿verdad?, escribió un libro, ella se llama Ann Ortland, y ella escribió un libro que se llama Up with Worship. Y ella dice, hay 2 tipos de comunidad. Dice, hay una comunidad como una bolsa de canicas. Dice que cuando vienen juntos, ¿verdad?, y tú las pones en una bolsa, tú las puedes mover, ¿verdad?, y hacen mucho ruido. Y si las pones a la luz, dan un brillo tremendísimo. Pero nunca se mezclan porque no pueden. Decía, esa es una forma de comunidad, ¿verdad? Están juntas en un lugar y hacen mucho ruido, mucho escándalo. Pero esa no es la comunidad de que habla la iglesia. Dice, más bien la comunidad que habla la iglesia es como si agarras una bolsa de uvas. Si tú agarras esa bolsa de uvas y tú comienzas a mezclarla y tú comienzas a moverla, ¿sabe qué va a pasar? De repente va a estar llena de mucho jugo y todos van a estar intermezcladas y va a ser, ¿verdad?, como lo dijéramos nosotros, como un tipo de desastre. Pero porque se mezclaron todo y salió de ellas todo el jugo y está todo intermezclado, que no vas a poder separarlo de nuevo. Esa es coinonía. Esa es comunidad de la cual habla la palabra del Señor. Que nosotros nos ocupemos en la vida de los unos a los otros. ¿Pero para qué? Para producir en otros crecimiento, para dar, ¿verdad?, para plantar semillas de esperanza, de gozo, de paz, de todas las cosas que nosotros hemos recibido. Si ese fruto estamos dando nosotros, podemos tomar aquellas semillas y plantarlas en otras personas y orar por ellos. ¿Y sabes qué va a pasar? El Espíritu Santo va a venir, va a regar y va a producir fruto en ellos también.
A ese tipo de comunión nos habla la palabra del Señor. ¿La tenemos nosotros figurado en el Centro Cristiano en el año 2024? No. ¿Está bien? Ya. Porque mientras hay vida, hay oportunidad de hacer las cosas diferentes. Amén. Y yo decido en este día ocuparme en eso. Es importante nosotros, sobre todas las cosas, saber que esa comunión es importante entre los hermanos. Es fácil dicho, no tan fácil hecho. En el partimiento del pan y de la oración. Cuando pensamos, a veces yo he escuchado, ¿verdad?, pastores compartir eso y decir, bueno, eso es indicativo de que nosotros debemos de tomar la Santa Cena. Y claro que sí lo debemos de tomar. Pero sabes, en el contexto de la palabra del Señor, los judíos, conforme ellos hacían la vida, era una forma diferente a lo que nosotros estamos impuestos a lo mejor el día de hoy. Claro, los judíos, ellos se juntaban, ¿verdad?, formalmente para discutir y para hablar, ¿verdad?, acerca de las cosas del Señor y para adorar al Señor. Se juntaban en el templo, claro que sí lo hacían, pero luego ellos se juntaban más frecuentemente en los hogares. Y se juntaban ellos ahí. Y se acercaban alrededor de la mesa. Y cuando nosotros pensamos en la primera Santa Cena, ¿verdad? ¿Cuándo fue? Cuando Jesucristo, ¿verdad?, invitó a sus discípulos y se sentaron alrededor de la mesa. Y Él partió el pan y les comentó y les dijo, esto hagan en memoria de mí. Este es mi cuerpo que es, ¿verdad?, que va a ser quebrado y rompido por ustedes. Y esta es mi sangre, tomen aquí, ¿verdad? Esta es la sangre que va a lavar nuestros pecados. Y nosotros tomamos la Santa Cena por esa razón. Porque lo hacemos en memoria de Él. Pero, ¿sabían ustedes que ellos lo hacían muy seguido? Casi a cada vez que ellos se sentaban y se reunían alrededor de la mesa, ellos estaban ahí, ¿verdad?, en un lugar como íntimo, ¿verdad? Se sentaban ellos alrededor de su mesa y ahí, antes de partir el pan y antes de tomar el vino, ellos se recordaban del sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Y tomaban momento para apreciarlo porque lo hacían en comunidad. That's beautiful. Eso es hermoso. Sabes que alrededor de la mesa es un lugar donde yo en toda realidad he visto cosas maravillosas suceder en mi propia vida. Yo les he comentado esto, que en nuestro hogar nosotros nos acercábamos, nos sentábamos alrededor de la mesa cuando yo estaba pequeña. Allí, ¿verdad?, no solamente tomábamos nosotros de comer o de beber, sino que nosotros allí platicábamos. Si se hacía un negocio, ahí uno se sentaba a la mesa. ¿Cuántas veces no vi yo, ¿verdad?, como ejemplo a nuestros papás, ¿verdad?, allí con la palabra del Señor abierta, compartiendo con otras personas que venían a nuestro hogar, compartiendo, ¿verdad?, de la palabra del Señor. Oración alrededor de la mesa. Es bonito. Y qué bonito que nosotros podamos aprender a ser una comunidad alrededor de la mesa. Que ahí nosotros también compartamos la palabra, que no la utilicemos solamente para un lugar donde nosotros comemos y todos sacan, ¿verdad?, su teléfono y todos haciendo su propia cosa. No, restaure en su hogar, ¿verdad?, aún con sus propios hijos, ese lugar donde pones a un lado todo y aquí nos vamos a ver cara a cara y vamos a disfrutar de algo bonito, de lo abundante que Dios nos ha dado, de lo que Él nos ha prestado. Nosotros aquí vamos nosotros a convivir juntos. Y luego saque eso, llévelo, y cuando usted vaya con sus amistades, con sus conocidos, con los hermanos alrededor de la mesa, invite a alguien a que se siente allí con usted y haga la misma cosa. Aprenda usted a tener comunión los unos con los otros así. Y yo no estoy diciendo que la mesa va a ser la que va a cambiar todo. Es el acto de lo que nosotros estamos haciendo. Guys, hoy en estos días aún nosotros todavía seguimos alrededor de la mesa. Cada domingo nos sentamos alrededor y a veces allí, ¿verdad?, compartimos y nos predicamos los unos a los otros de nuevo. Allí oramos, allí oramos y allí nosotros decimos gloria a Dios por lo que Él nos ha dado. Que nosotros mantengamos un corazón igual. Eso es lo que nos llama a nosotros, nos dice que nosotros, ¿verdad? Dice, se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y sin faltar en la oración. Algo tan esencial e importante.
Nosotros vemos sobre todas las cosas, ¿verdad?, que los creyentes se dedicaban en la oración colectiva, no solamente en la oración para ellos mismos, sino que en una oración colectiva. La semana pasada el pastor nos decía a nosotros, ¿qué nos hace falta? Nos hace falta interceder. Nos hace falta a nosotros aprender a ser intercesores, que intercedan por el pueblo, que interceden por el mundo. Qué hermoso, ¿verdad?, que nuestro pastor Junior también va, ¿verdad?, cada sábado que ellos comienzan a interceder por el pueblo, por el gobierno, por las necesidades, por nosotros, por lo que está en nuestro contexto en el cual nosotros estamos viviendo. Es importante. ¿Por qué? Porque a veces nosotros como iglesia podemos tornar todo solamente para adentro y nada para afuera. Y qué gloriosa oportunidad nos presta el Señor de poder unirnos, juntarnos y orar por los de afuera, por los que están en necesidad. ¿Por qué? Porque la oración tiene poder. Y si nosotros teniendo la clave y nosotros sabiendo qué es lo que cambia la situación, la oración, ¿por qué no utilizamos esa herramienta? Importante. Eso no solamente para nosotros en lo personal. No solamente veremos nosotros para interceder por nuestras propias familias y nuestras propias vidas, pero que aprendamos nosotros a pararnos en la brecha por el mundo. Interceder. Si nosotros queremos ser realmente el modelo de esta primera iglesia, hay nosotros que adoptar estas 4 cosas tan importantes para nosotros. ¿Qué nos dice la palabra? Y vamos a seguir. Dice, todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Cuando nosotros, sobre todas las cosas, comenzamos a acercarnos al Señor, a conocer más de su palabra, a entregarnos a Él, ¿sabes qué sucede? Nosotros estamos todos de acuerdo. Porque sabemos nosotros que no se trata de una persona, no se trata de las clases que tenemos, no se trata, ¿verdad?, de los servicios que proveemos, no se trata, ¿verdad?, de los eventos que nosotros tenemos en el lugar. Se trata de que nosotros sabemos la razón por la cual nos congregamos. Tenemos eso en común. Venimos a servir a Cristo. Venimos a entregarle todo a Él. Venimos a adorar su nombre. Venimos nosotros con esa forma de dedicarnos y derramarnos nosotros delante del Señor y decir, aquí están mis manos, aquí están mis pies, aquí están mis servicios, Señor, para que tú lo utilices conforme sea tu voluntad. No tengo que yo decirte cuál es nuestra visión, cuál es nuestra misión. Esos son importantes y son esenciales para que nosotros como esta organización caminemos hacia adelante. Pero nosotros como el organismo debemos saber qué es esencial y cuál es la misión y cuál es la visión de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él creere no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa fue la misión de Dios. Enviar a su Hijo unigénito para darse en sacrificio por el pueblo. ¿Cuál fue la visión de Dios? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, haciendo discípulos de las naciones. Entonces, si nosotros queremos saber cuál es la visión, cuál es la misión, ahí está en la palabra. Ahora, si nosotros queremos saber, pero para el centro cristiano, ¿cuál es? Nosotros hacer lo que nos dice y nos llama la palabra del Señor. ¿Y cuál es la visión de nosotros para la iglesia? ¿Cuál es la misión de nosotros? De que cada uno de estas cosas, dones que el Señor le ha dado a su pueblo, que estén funcionando activamente dentro de la iglesia. ¿Para qué? Para que el mundo conozca de Cristo. Si añaden los que van a añadirse y que nosotros podamos equiparlos, enseñarlos, madurarlos en este lugar, no por nuestra propia cuenta, pero por el empoderamiento del Espíritu Santo, para que ellos vayan y hagan la misma cosa y compartan a Cristo, y así cambiamos nosotros al mundo. Not by our own volition, no por nuestra propia fuerza, pero porque estamos siguiendo el modelo que Cristo nos dejó en la palabra del Señor, que Dios nos puso aquí en su palabra. Guys, esto es sencillo, es fácil, pero sobre
todas las cosas, nosotros tenemos que de vez en cuando hacer un chequeo en nuestra vida. Yo me gusta, ¿verdad?, tomar tiempo para pensar en lo que pude alcanzar en el año pasado, y luego tomarme para ser intencional, para dirigirme en manera, ¿verdad?, que va a ser efectivo para mi vida, para mi familia, para mi carrera, ¿verdad?, para el ministerio. Yo quiero ponerme en una posición para concentrar, Señor, hacia dónde quieres llevarnos en este año, qué es lo que tú quieres hacer, y me regreso a esto. Yo veo que el Señor quiere que nosotros estemos bien fundados en las cosas del Señor, que tengamos conocimiento de su palabra. ¿Para qué? Para que podamos vivir nuestra vida con intención y que podamos nosotros ser efectivos, aún no siendo una iglesia mega, que nosotros podamos ser efectivos en el tamaño que nosotros seamos aquí en nuestro contexto en Liberal, Kansas, por la calle Pershing, aquí en donde nosotros estamos en el 2024. Mi papá siempre nos ha dicho una cosa muy importante: no es importante ser tan grande, es importante que efectivos somos nosotros. No es que nosotros queremos ser una gran organización, no. Queremos nosotros ser realmente el organismo de la iglesia, adquirir a eso, y que nosotros seamos efectivos en todo lo que nosotros hagamos. ¿Y sabes qué va a pasar? Que cuando terminamos este año, nosotros vamos a contar el fruto y vamos a ver todos los que se han añadido a la iglesia, porque nosotros estamos siguiendo lo que Cristo nos dejó, la instrucción que Cristo nos dejó en su palabra. ¿Es importante evangelizar? Absolutamente sí. ¿Es importante predicar? Yes. ¿Es importante nosotros vivir una vida, ¿verdad?, consagrada al Señor? Absolutamente es importante. Pero es importante nosotros también vivir en comunión los unos con los otros. Al final de cuentas, el Espíritu Santo es el que hace la obra. Sigamos bien rápido, ¿verdad?, antes de que se nos pase más el tiempo. Nos dice la palabra del Señor: vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. ¿Cuándo va a ser posible que nosotros sentamos libremente poder hacer eso? Cuando nos venga desde lo interior de nuestro corazón el querer dar de nuestros bienes para que otros puedan también ser bendecidos y para que otros también puedan sus necesidades puedan ser suplidas. Cuando nosotros estamos en comunión, cuando tenemos una misma visión y una misma misión, la cual está escrita plenamente en la palabra del Señor. Queremos nosotros ser una iglesia que libremente da de sus recursos para que Dios sea glorificado. Tenemos nosotros que ponernos en un mismo ser, en un mismo espíritu, y decir: yo estoy sirviendo a Cristo, por esa razón estoy aquí. No porque Raquel predica, o porque Alma canta, o porque el pastor Junior toca. No por eso. Lo hacemos porque aquí está la presencia de Dios. Lo hacemos porque Cristo nos ha salvado a nosotros, nos ha transformado, y de lo que nosotros hemos recibido podemos nosotros decir: qué bonito es conocer a Cristo. Y yo me dedico a Él todos los días de mi vida, porque a Él le sirvo, no a los hermanos, no a la gente. Guys, esto es esencial para nuestra vida y para nuestro crecimiento en el año 2024. ¿Qué nos dice? Dice: no dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad. Yo quiero que ustedes tomen, antes de que lleguemos al final, en el verso 43 dice: todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Una de las cosas que nosotros podemos ver, ¿verdad?, es que Dios se manifiesta en manera sobrenatural aún en el día de hoy. Quiero solamente hablar de esto porque hay algo que se está llevando a cabo ahorita, ¿verdad? Muchas personas diciendo: no, ya han cesado, ¿verdad?, los milagros, han cesado los prodigios y las señales. Y nosotros decimos: no, Señor. Esta es la palabra del Señor que nosotros estamos viendo, y el Espíritu Santo todavía está haciendo la obra. El Espíritu Santo todavía está haciendo milagros, prodigios y señales hoy en este día que el mundo puede ver con sus propios ojos. Yo sé que ahorita, ¿verdad?, el enemigo quiere confundir a la gente, decir: eso ha cesado, ya no hay eso. Y nosotros decimos: pero ¿cómo es posible entonces que con nuestros propios ojos lo hemos visto nosotros en nuestra congregación?
¿Cómo es posible que semana tras semana tengamos nosotros testimonio de un milagro que Dios ha hecho? Porque Dios está obrando continuamente y todavía. ¿Cuándo vamos nosotros a poder ver eso que se fluye libremente en nuestra iglesia? Cuando nos mantenemos nosotros con ese mismo sentir, juntos en comunión y sobre todas las cosas sirviendo, ¿verdad?, el mismo propósito de que Dios sea glorificado. Voy a dar por terminado en esta mañana, pero yo quiero que nosotros veamos que sobre todas las cosas, esto es verdad, la primera iglesia alababa a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Nosotros sabemos que estas 4 cosas son esenciales para nosotros. ¿Cuáles son? Son que nosotros recibamos enseñanza, que nosotros dejemos ser, que nosotros seamos transformados por el poder del Espíritu Santo y por la instrucción que nosotros, ¿verdad?, recibimos al ser enseñados por la palabra del Señor, por la comunión que nosotros pasamos entre nosotros, por la adoración y el tiempo que nosotros pasamos juntos, ¿verdad?, unánimos, congregados, alabando al Señor, glorificándolo a Él, y sobre todo con la oración que nosotros, ¿verdad?, no hacemos solamente por nuestras propias necesidades, pero la intercesión que nosotros podemos hacer para el pueblo y para el mundo entero. Y al final de cuentas nosotros vamos a ver que el mundo y nuestra comunidad va a ver que algo está sucediendo. Y qué hermoso cuando nosotros podamos dejar que la llama del Espíritu Santo nos encienda a nosotros, no solamente en la iglesia, pero en nuestros hogares, y pueda haber unos incendios pequeños en cada hogar que está, ¿verdad?, aquí en nuestra comunidad. Pero eso comienza contigo, porque somos la iglesia. Qué bueno que nuestra iglesia esté en fuego, pero más precioso cuando nosotros, siendo la iglesia, estamos en fuego y estamos en cada lugar donde nosotros estamos. Vamos a hacer una diferencia. Entonces Dios va a impactar a nuestro mundo. Yo te voy a decir, yo quiero que tú reflejes en esta preciosa, preciosa mañana. Y yo quiero que tú te preguntes, ¿cómo yo puedo ayudar a fomentar un sentido de comunidad dentro de esta iglesia? En mi hogar primero, en mi iglesia donde yo estoy aquí en el Centro Cristiano, y allá afuera también. ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Al final de cuentas, ¿verdad?, no se trata, como te dije, de que nosotros agregamos más servicios, de que nosotros tengamos más eventos, de que nosotros hagamos tanta cosa más. Se trata de que nosotros dejemos ser encendidos por el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo puedo yo ayudar a fomentar un sentido de comunidad dentro de mi iglesia? Y yo quiero que el Señor, ¿verdad?, que nosotros le pidamos al Señor, Señor, examíname a mí. ¿En qué áreas, verdad, estoy yo a lo mejor cayendo corto? En esas áreas, Señor, límpiame, purifícame, quítame allí las cosas que impiden que yo en realidad forme, verdad, comunidad con otras personas. A lo mejor es nuestra actitud, a lo mejor es nuestra forma de pensar. A lo mejor es simplemente que nosotros decimos, es que usted no sabe, a mí no me gusta que haya personas en mi casa. Pues usted aprenda a ser hospedador. Se aprende. Un día, ¿verdad?, yo le dije a una hermana, vamos a tomarnos un café. Dijo, no, hermana, usted venga, siéntase y tenga un café conmigo. Y allí hasta, no solamente café, pastor, sino que hasta un almuerzo, un desayuno recibí yo. Gloria a Dios. ¿Y por qué? Porque abrió su casa. Dijo, ven, siéntate alrededor de la mesa conmigo y vamos a hacer la vida juntos. Qué hermoso. No hay nada malo con ir al café y estar, ¿verdad?, ahí en un lugar. No hay nada malo con eso. Lo que te quiero dar a entender, y quiero que tú oigas lo que te estoy diciendo, es que nosotros seamos personas que abren su círculo y que dicen, yo quiero que tú entres. Yo quiero hacer la vida contigo. Y nosotros vamos a llegar a ser una comunidad de creyentes poderosos, no por nuestra propia cuenta, pero porque estamos siguiendo el modelo de cómo debe ser una iglesia hoy, en el año 2024. ¿Quieres? Yo sí. Amén. Póngase de pie juntamente conmigo. Así en esta mañana, ¿verdad? Queremos que nosotros oremos y aprendamos, ¿verdad?, sobre todas las cosas a pedirle al Señor por nuestra vida y por los demás también.
Que Él sea, ¿verdad?, el que obra y opera en nosotros, y que nosotros podamos ser personas que cuando llega una tormenta, cuando llega la tempestad, cuando llega lo difícil, nosotros podamos estar bien parados, firmes, y podamos ser, ¿verdad?, ese faro de luz donde personas pueden decir: yo me encuentro en una tormenta y una tempestad, pero lo que estoy viendo es que hay unas personas paradas en la brecha allí que están, ¿verdad?, brillando para Cristo, y allí yo puedo hacer mi jornada hacia casa, hacia llegar a un lugar seguro, hacia llegar a un lugar donde allí están prestos y listos para ministrarme a mí, para orar por mí y para ayudarme a mí. Y esas personas son aquellas que se van a agregar a la iglesia, y nosotros vamos a poder decir: gloria a Dios, porque aquí estaba el modelo todo el tiempo. Amén.